Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, amados del Señor. Una vez más, es un privilegio, una bendición que el Señor nos concede esta mañana de poder transmitir su palabra a través de los medios, a través de las redes sociales. Así que seamos muy bienvenidos a este culto virtual. Ministerios Ebenecer en la Garita de Alajuela. Hermano, le saluda y le bendice. De parte de mi familia, reciba una bendición. Y antes de iniciar y continuar con la enseñanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones, me gustaría que hiciéramos una oración antes de poder empezar a platicar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, hermanos. Y más que una palabra, es una vivencia que pues hemos experimentado, ¿verdad? A lo largo del tiempo, a lo largo de los años en nuestras vidas. Así que, sin más, pidámosle al Señor que nos bendiga esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, papá. Levantamos nuestras manos, Dios, en señal de victoria, papito lindo. En señal de victoria, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, porque somos más que vencedores, Padre. Esta mañana nos presentamos delante de tu trono, Señor, para pedirte el favor, la gracia, la sabiduría, la misericordia, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú crezcas en mí, papito lindo, para que yo pueda menguar. En el nombre de Jesús, nos depositamos en tus manos, Señor. Nos depositamos en tus manos, papito lindo, como pueblo tuyo, Señor, como siervos tuyos, papito lindo, como iglesia tuya, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas, papito lindo, para que tú, Señor, nos abras el entendimiento, papá, nos dé la revelación, nos dé la enseñanza, Señor, de lo que tú quieres trasladarnos esta mañana. Padre, yo te pido, Señor, que seamos buenas tierras, papito lindo, donde la semilla que va a ser, Señor, sembrada, Padre, pueda crecer y desarrollarse, Señor, en una muy buena tierra, papito lindo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra y la alabanza a ti, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor, con nuestras familias, papito lindo. Sé que vienen cambios, papá. Sé que vienen cambios, Señor. Vienen transformaciones para nuestras vidas y para nuestras casas. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, que hoy es una mañana de gloria, papito lindo. Hoy es una mañana de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, que podemos sentarnos a la mesa, Señor. Hoy nos sentaremos a la mesa, Señor, así como lo están haciendo, Señor, miles en este momento, papito lindo. Hoy hay, Señor, pueblo tuyo, papá, siendo ministrado, Señor, con tu palabra, Señor, y con la Santa Cena, Señor. Así que nos unimos a la familia, Señor. Nos unimos a la familia Ebenecer, Señor, que hoy, Señor, estamos celebrando, Señor. Eso está lindo, Señor, de sentarse a la mesa, papá, y que tú nos partas el pan. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, Señor. Y gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, una vez más, papito lindo, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo, Señor, y por lo que tú vas a hacer en este último tiempo, Dios, con nosotros. Padre, porque no seremos avergonzados, Señor. La iglesia no será avergonzada, papito lindo. La iglesia, Señor, será levantada, Señor, de una manera, Señor, como nunca antes, papito lindo. Vendrá un avivamiento, Señor. Vendrá un avivamiento, Señor. Vendrá, Señor, una cosecha tan grande, Señor, que se cumplirá la palabra, Señor. Se cumplirá la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo. Gracias porque nos alcanzaron los tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque nos alcanzaron estos tiempos. Y estamos, Señor, confiados, papito lindo, porque sé que tú, Señor, vas delante de nosotros, Señor, abriendo camino, Señor, abriendo camino, Padre. Así que te damos toda la gloria a ti, Señor, esta mañana, Señor. Y desde ya bendecimos, Padre,
Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos a la familia, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, esta tierra, Señor, que tú nos has dado a conquistar. Y bendigo sus familias, Padre. Y bendigo las familias, Señor, del norte, al este, al oeste, al norte y al sur, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios, que la sangre tuya, Señor, está sobre, Señor, sobre sus vidas, sobre sus casas, Señor, guardándonos y protegiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, hermanos. Les bendecimos una vez más desde Casa de Dios, Puertas del Cielo, en la Garita de la Abuela. Y es un privilegio que el Señor nos da esta mañana de poder, como le digo, trasladar su palabra. Así que, hermanos, recogiendo algunas espigas de lo que hemos estado platicando, hoy es domingo de Santa Cena, y por eso usted va a ver qué lindo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hemos venido platicando sobre la edificación de nuestras casas, la importancia de lo de que es edificar. Acuérdese que la Biblia dice que el que oye su palabra y la pone en práctica es semejante a un hombre sabio que tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces él edificó sobre la roca que es Cristo, edificó sobre el fundamento de la palabra del Señor. Hemos venido platicando la importancia entonces de la edificación, edificar nuestras casas. Hablamos, amados, de que el hombre, así como dice, ¿verdad? El hombre que escucha la palabra y que la pone en práctica, Dios lo compara con un hombre sabio para que pueda edificar. También hay promesa y hay palabra para la mujer, ¿verdad? Que dice que en Proverbios dice: la mujer sabia edifica su casa. Entonces esto estábamos hablando que es de dos, no es de solamente uno. La edificación de nuestras casas, de nuestros hogares, hermanos, es tan importantísima, hermanos, en este último tiempo. Poderla nosotros desarrollar y presentársela al Señor. Hablamos, hermanos, que la definición de la palabra edificar en el hebreo se pronuncia baná, baná, y eso, hermanos, tiene varios significados. Uno, edificar; otro es construir; otro es ser maestros; otro es reedificar; otro es plantar. Varias definiciones, hermanos, y de cada una de ellas hicimos énfasis. Llegamos a un punto de la necesidad, de la urgencia que tenemos nosotros como pueblo, como familias, ¿verdad?, del Señor. La necesidad de poderle decir al Señor: Señor, entra a mi casa. Hablamos que muchas veces nosotros cometimos errores o horrores de querer edificar a nuestra manera, ¿verdad? Edificar nuestra vida a nuestra manera, o edificar nuestro matrimonio, nuestras casas a nuestra manera. Y por mucho tiempo nos equivocamos. Por eso la palabra del Señor dice: en vano trabajan los edificadores. Entonces, hermanos, es importante, es muy importante la edificación en este último tiempo. Recordarles, hermanos, que Dios dejó en la Biblia, en su palabra, sombras que nos sirven a nosotros como ejemplo. Así lo dice, que nos sirven a nosotros como ejemplo. Y vemos un ejemplo de un hombre en el libro de Génesis que comenzó a edificar y que comenzó a construir. Ese hombre se llamaba Nimrod. Oye eso, que su significado dice que era un cazador, pero un cazador en contra del Señor, en contra de Jehová. Este hombre decidió edificar, pero edificó para sí. Dice que él empezó a construir una ciudad. Esa ciudad, hermanos, se llamó Babilonia, entre varias, y empezó a edificar una torre muy alta. Él quería hacerse un nombre. Mire que tremendo. Cuando se edifica de una forma, hermanos, equivocada totalmente. Él quiso hacerse un nombre y empezó a edificar una torre, la torre de Babel, hermanos, y llegó a un punto que él lo que quería alcanzar no era estar a la altura o buscar al Señor, buscar su presencia, sino lo que estaba buscando este hombre eran potestades que habían caído. Así lo dice su palabra. Cuando el Señor ve eso, hermanos, el Señor dijo: descendamos y veamos qué es lo que están edificando. Y entonces eso es un termómetro para nosotros también, hermano.
Porque si nosotros hemos estado edificando, hermanos, el que supervisa la obra siempre va a ser el Señor. Y así ese ejemplo es muy claro en nuestras vidas. El Señor dijo: descendamos y veamos qué es lo que están edificando, hermanos. Y lo que estaban edificando era contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Y ahí vino una situación en Babel, ¿verdad? Dice su palabra que los confundió y aquellos hombres, hermanos, fueron dispersados por toda la tierra. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no buscamos el fundamento, la edificación de la palabra, hermanos. Muchas veces viene confusión en nuestras casas, en nuestras vidas, y por eso es que ahí vienen, hermanos, situaciones, rupturas. Abandonamos a nuestras casas, abandonamos a nuestras esposas, abandonamos a nuestros hijos. Una madre, una esposa abandona sus hijos, abandona a su esposo y deja todo, hermanos, porque empezaron a edificar no en el orden de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y por eso es importante. Entonces hablábamos, hermanos, de la necesidad que tenemos nosotros de abrirle la puerta al Señor de nuestras casas. Y eso es lo que me quiero enfocar en esta mañana, aprovechando el tiempo. Hablamos de una casa que a mí me sirve y siempre me ha ministrado bastante, y fue lo que aconteció en la casa de Zaqueo. Ustedes recordarán la historia de Zaqueo, aquel hombre. Base bíblica en Lucas 19, 8 y 9. Leamos. Dice: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Mire esto, usted conoce la historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre que era recaudador de impuestos, hermanos. Él escuchó que venía el Señor. Su palabra dice que era tanta la gente, era tantos los hombres que veían ahí, que para él era difícil ver al Señor, y tomó una decisión de hacer un esfuerzo. Él se esforzó y se subió a un árbol. Usted conoce esa historia bastante, hermano. Me quiero enfocar en este punto, ¿verdad? Que él lo invitó a su casa, y me parece extraordinario lo que el Señor hace en esta casa, hermanos, porque no tardó mucho tiempo para que se empezaran a manifestar lo que a Dios no le gustaba, y no pasó mucho tiempo para que se manifestara la obra del Señor en esa casa. Y eso es lo que quiero trasladar esta mañana. Por eso es que el 8 dice: Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Esa casa, hermanos, en esa casa no estaba solo Zaqueo. Esa casa había muchos invitados. De igual forma, cuando el Señor, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirle? Que cuando el Señor entra a una vida, visita una casa, hermanos, visita una familia, hermanos, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar. En esta casa de Zaqueo, hermanos, empezaron a manifestarse cambios. Zaqueo empezó a mirar y fue ministrado. Solo bastó la presencia del Señor para que empezaran a venir los cambios en aquella casa. Y por eso es que Él se ministra delante de todas aquellas gentes, y no le importó. Él le dijo: Señor, si en algo he robado. Claro que había robado, era un recaudador de impuestos, hermanos, y que, bueno, esta gente tenía su fama de cobrar de más, pero bastó la presencia del Señor para que se empezaran a manifestar los cambios. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Lucas 19:9 dice, mire lo que le dice el Señor. Mire, después de un arrepentimiento, después de una confesión, después de reconocer con humildad, hermanos, que hay cosas en su vida, en su casa, que se tienen que cambiar. Porque en el capítulo 9, Lucas 19, versículo 9, el Señor, mire lo que, qué lindo lo que dice. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy, Zaqueo, ha venido la salvación a tu casa, a tu casa. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hermanos, vemos a un Señor, vemos al Señor, hermanos, entrando a una casa, entrando a una casa. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y le dijo a Jesús, ya que Él también es hijo de Abraham. Aleluya, hermanos. Miren qué lindo. Quiero construir la base donde vamos a desarrollar el tema. Entonces, son innumerables los problemas que se pueden encontrar en la familia. Hermanos, definitivamente hay montones de situaciones
en nuestras familias y en nuestras casas. Hay montones de situaciones, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que empiece a ordenar lo que está desordenado. Pero la única forma de poder ordenar lo que está desordenado, hermanos, es a través del Señor Jesucristo, es a través de la impartición de la palabra, es a través de la luz que es Cristo en nuestras vidas. Si usted mira Génesis 1, del 1 al 3, hermanos, hay de una situación, la tierra estaba desordenada, oiga, la tierra estaba sin orden, estaba desordenada y vacía, dice su palabra. Oye, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían. Hoy podemos ver, hermanos, el mundo como está. En el mundo, hermanos, hay un desorden, se desató un caos, hermanos, muchos hombres y mujeres, hermanos, desesperados, otros tramando situaciones para afectar a la humanidad, hermanos, con plagas, con virus, con guerras, con hambrunas, hermanos, haciendo sus números sin importarle el daño que le están ocasionando, el dolor que están ocasionando a otros seres humanos. Pero ¿por qué es eso, hermano? Porque hay desorden. Por eso en nuestras casas, hermanos, tiene que haber orden. Pedirle al Señor, ordena mi casa. Padre, ordena mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Es importante, hermanos, porque en el capítulo 3 de Génesis 1 dice: y Dios hizo la luz y vio que la luz era buena. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que la luz, que Cristo, que la palabra, que la revelación, hermanos, cuando en el momento que se manifestó la luz, empezó el orden. Esto quiere decir que Dios no trabaja con el desorden, Dios no trabaja con las tinieblas, Dios trabaja con la luz. Y si la luz entra a nuestras casas, si invitamos a que Cristo entre a nuestras casas, hermano, lo que está desordenado va a empezar a ordenarse. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Los problemas que se pueden encontrar en la familia. En este ejemplo, la casa de Zaqueo es un ejemplo de aquellos esposos, padres e hijos que no le dan prioridad al Señor ni atienden a la familia como se debe, sino que únicamente se ocupan del aspecto económico y material. Este hombre, dice la Biblia, dice la palabra, hermanos, que era un recaudador de impuestos. Un hombre que estaba enfocado solo en lo material. Y bastó, mire esto, bastó que el Señor entrara en esa casa para empezar a ordenar lo que estaba desordenado. Le cambiaron las prioridades a este hombre en esta casa. Por eso, hermanos, miren, este va a ser el tema de esta mañana. Jesús en nuestras casas, la edificación de nuestras casas. Esto es un ejemplo de aquellos esposos, padres o hijos que no le dan prioridad al Señor, ni atienden a la familia como se debe, sino enfocados solamente en lo material. Hermanos, miren, hermanos, es tremendo. Muchas veces nosotros crecimos y le damos la gloria al Señor por nuestros padres. Yo bendigo a mis padres, hermano, pero en muchos casos ellos se ocuparon mucho de lo material, por un techo, por comida, por vestido, pero la parte espiritual, hermanos, no hubo aquella ocupación, ¿verdad?, de trasladarnos verdades. Hay que entender algo muy importante: ellos también fueron escasos, ellos también no recibieron instrucciones, pero hoy nosotros, el Señor nos manda a hacer un cambio en nuestra vida. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Y tenemos que hacer un cambio, y tenemos que impartir esto a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, porque si el Señor no viene pronto, hermanos, hermanos, nuestros hijos van a tener que crecer, nuestros hijos van a tener que empezar a formar familias. Pero ¿cómo van a formar familias si no tienen esas bases, hermanos, que nosotros tenemos que trasladarle a ellos también? ¿Cuánto le da gloria al Señor? Porque la palabra dice, Deuteronomio 29, que las cosas secretas se le pertenecen al Señor, pero las reveladas, dice, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Esto es importante, porque a la medida de que nosotros, hermanos, entonces vaya viniendo la revelación, hermanos, eso va a hacer cambios en nosotros, y esos cambios, hermanos, miren, esos se darán frutos
y lo veremos a través de nuestros hijos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por eso es importante, hermanos. Vean esta casa de Zaqueo. Hermanos, con solo que entró el Señor, a esta casa, hermanos, se empezaron a manifestar los cambios casi que de inmediato. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ahora hay otra casa, le quiero mostrar otra casa, y me quiero detener una específicamente. Creo que le voy a poder hablar solamente de 2 o 3 casas. Hay una casa que yo le puse por título la casa de Lázaro. Usted conoce la historia de Lázaro bastante. Solamente le quiero refrescar algunos puntos importantes y nos vamos a la palabra. Juan 12:1. Juan 12:1, y dice así su palabra: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Y quiero que le ponga atención a esto, porque cuando el Señor visita una casa o el Señor visita una ciudad, una región, hermano, la atmósfera, el ambiente de aquel lugar cambia. Porque cuando el Señor pasa por un lugar, hermanos, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Clamemos. Entonces Jesús dice, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice el 2. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con el Señor. Por eso hoy es una mañana de sentarnos a la mesa. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire, hoy que usted está en sus casas, hermano, hoy usted está en sus casas, invite al Señor a que se siente a su mesa y que le parte el pan, que le traiga la revelación, que le traiga el entendimiento de las cosas que hay que comenzar a cambiar. Vemos aquí, hermanos, como el final de un proceso del que vivió un hombre llamado Lázaro. Y no solamente él, sino con él, mire, estaba Marta y María. Y ellos le prepararon una cena. Y ya aquella casa había evolucionado. Aquella casa había un orden, porque usted recuerda bien que el Señor empezó a visitar esa casa. ¿Y qué fue lo primero que el Señor vio en esa casa? Hermano, es que había un desorden, porque ahí estaba María a los pies del Señor, ¿verdad? Buscando, humillándose delante del Señor, reconociendo al Señor como su maestro, como su Señor, reconociéndolo. Pero una Marta estaba en sus quehaceres, en sus afanes y en sus ausente. Eso es lo que quiero trasladarle. Entonces, mire esta casa, mire como el final del proceso, pero tenía que haber un proceso, porque entonces, antes de un texto hay un contexto, y el contexto lo podemos encontrar nosotros en Lucas 10:38, y dice su palabra: mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea. Ya aquí era una aldea. Allá, hermanos, en el final del proceso ya no era una aldea, sino era una ciudad que se llamaba Betania. Mire, por lo que le digo, que hasta las ciudades cambian, hasta nuestras comunidades tienen que cambiar cuando visita el Señor un lugar. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. 10:40, Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Mire la condición de aquella casa donde habían invitado al Señor. Muchas veces, hermanos, pasa esto en nuestras casas. Dios tiene que cambiar el orden de las prioridades en nuestras vidas y en nuestras casas. A veces, hermanos, las preocupaciones, las ocupaciones, el ir y venir, hermanos, eso provoca situaciones en nuestras casas, situaciones en nuestras vidas. Ahora mire, dile pues que me ayude. Ya una Marta, hasta de acusetas, hasta, mire hermano, hasta señalando a su hermana. Dile pues que me ayude. Acusando a María.
10:41 dice, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Hay otra versión que dice, tú estás afanada por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. ¿Cuál fue la parte buena que escogió María? Estar a los pies del Señor. Hermanos, miren cómo el Señor empezó la visitación, empezaron los tiempos de visitación a esa casa. Por eso le digo, en la casa de Zaqueo casi que inmediato empezaron a manifestarse los cambios. Pero yo quiero que usted vea esta casa, porque esta casa fue evolucionando. El Señor llegó y la encontró en una situación, digamos que estaba desordenada, que el orden de prioridades, hermanos, estaba desordenado, y Dios tenía que manifestarse en esa casa. Dios tenía, hermanos, que empezar un proceso en esa familia. Y muchas veces en nuestras casas, en nuestras familias, hermanos, Dios ha empezado procesos. Porque cuando usted o yo invitamos al Señor a nuestras casas, o le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor, hermano, tarde o temprano vendrán los cambios, tarde o temprano también vendrán los procesos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Usted sabe el proceso por el cual tuvo que pasar esta casa, el proceso por el cual tuvo que pasar esta familia, hermanos. Y es importante que nosotros esta mañana, que estamos sentados a la mesa, que estamos en nuestras casas, hermanos, empecemos a analizar esta sombra, este ejemplo que Dios dejó plasmado en la palabra para nuestra vida, para que nosotros de ahí entonces, hermanos, empecemos a evaluar qué cosas, qué orden de prioridades tenemos que cambiar en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire esto, Juan 11:1. Mire, pero lo han dado 12, el 10, y ahora estamos en el 11. Juan 11:1 hasta el 5. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de su hermana Marta. Aquí comenzó un proceso. Usted ve, hermanos, si usted lee Lucas 10:38, ahí mencionan, el Señor respondió, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Marta y María, pero no aparecen, hermanos, no aparece Lázaro. ¿Saben por qué? Porque muchas veces este tipo de personas, hermanos, Dios visita en la casa, pero ¿qué hacen este tipo de personas que se llaman Lázaro? Hermanos, evaden, se van. Y Dios, como es tan lindo, hermanos, Dios permite. Y Dios, quiero decir esta mañana que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de su vida, de su casa. No importa, hermanos, aunque usted no vea, aunque usted tarde mucho el tiempo, el proceso, hermanos, no vea eso. Vea que Dios está haciendo cambios en su vida y en su casa. ¿Cuánto es la gloria al Señor? Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana. Dice Juan 11:2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. El 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas, oiga eso, el que tú amas está enfermo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Mire el mensaje. Le mandaron ahí un mensaje de voz, un mensaje de texto al Señor, ¿verdad? Señor, el que tú amas, papá, el que tú amas, Señor, acuérdate cuando tú nos visitaste en nuestras casas. Acuérdate, Señor, que un día tú te sentaste a la mesa, Señor, y nos partiste el pan. Acuérdate, Señor, mi hermano que se llama Lázaro, Señor, al que tú amas, está enfermo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Porque, hermanos, cuando nosotros estamos en medio de situaciones o procesos que nuestra alma tiene que ser doblegada, hermanos, porque a veces hay una alma, hermanos, ahí como, ¿verdad? Orgullosa, altiva, que no se doblega ante nada. No, yo soy a mí nadie me cambia, yo soy así nací y así me muero. Hermanos, son tipos de familia, cosas que se manifiestan muchas veces en nuestras casas. Así soy yo y así me muero.
Entonces, hermano, mire, vino un proceso y aquella alma, ¿verdad? Tiene que ser doblegada. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El 4, Juan 11:4. Cuando Jesús lo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Para la gloria del Señor. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer el Señor en sus vidas y en nuestras familias y en nuestras casas? Hermanos, glorificarse, glorificarse, glorificarse. Eso es lo que quiere hacer el Señor en tu vida, en tu casa. Tú que me estás ahí escuchando, viendo, no sé cuándo le irá a llegar este video, no sé cuándo le irá a llegar, hermanos, este audio, no sé, pero escúcheme esto: Dios quiere glorificarte en tu casa, porque eso fue lo que el Señor le dijo. Esta enfermedad no es para muerte, esta situación no es para muerte, esta situación es para que el Hijo de Dios se glorifique. ¿Cuánto le gloria al Señor? Juan 11:5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dios nos ama, Dios te ama, y por eso es que muchas veces, hermano, es necesario que vengan situaciones para doblegar aquellas áreas que no quieren rendirse delante del Señor. Mire, hermanos, como el Señor cuando visita una casa. Es interesante ver que Lázaro se ausentaba. Lázaro se ausentaba de su casa cuando llegaba Jesús, porque es ejemplo de los hogares donde algún miembro de la familia no quiere saber nada del Señor y por ello lo evade. Mire el ejemplo, hermanos, que Dios deja en la palabra. Son tipos de personas que pueden estar en una casa, que evade cuando el Señor visita su hogar, visita su vida. No quieren saber nada del Señor y por ello lo evade. ¿Cómo? Escúcheme esto: evita las reuniones. Evita las reuniones donde se va a dar un consejo de la palabra del Señor. No se congrega, no busca la palabra, no busca, hermanos, la ayuda, no busca el consejo, no participan en los discipulados, no participan en los servicios familiares, y hasta que pasan, oye esto, y hasta que pasan una experiencia o situación trágica, hasta que pasan una experiencia o una situación trágica. Esta es la sombra, es esa figura, hermanos, que Dios nos deja ver aquí en su palabra. Usted conoce la historia, hermanos. Usted conoce la historia. Este hombre se muere, este Lázaro se muere, hermanos, y el Señor lo amaba, pero el Señor había dicho: esta enfermedad no es para muerte. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Y muchas veces Dios permite. Mire, en la casa de Zaqueo, casi que inmediato vino la administración y aquel hombre empezó a sacar de su casa aquellas cosas que no le agradaban al Señor. En esta casa, hermanos, tuvo que venir un proceso, hermanos. Tuvo que venir un orden. Dios tuvo que empezar a cambiar las prioridades. Ya no vemos a una Marta, hermanos, afanada, turbada, ya lavando los platos, lavando la ropa, haciendo un montón de cosas. Ya no vemos a Lázaro, hermanos, el Señor entraba por un lado y Lázaro se tiraba por el otro lado. Ahora vemos que el Señor ya no llega a una aldea, ahora vemos que el Señor llega a una ciudad. Hasta eso, hermanos, hubo una transformación. ¿Y qué pasó después del proceso? Después de que le dijeron: Lázaro, ven fuera. Esta mañana Dios está llamando a muchos a que salgan de sus cuevas, de que salgan de aquellas cosas, de aquellas áreas, hermanos, que Dios
quiere resucitar o ya ha resucitado. Ahí llamaron a Lázaro y Lázaro salió. Hermanos, pero ¿qué pasó con Lázaro? Es el ejemplo de aquellos o aquellas, hermanos, que en los tiempos de visitación no aprovechan, hermanos, y se van. Pero Dios te ama y Dios me ama y Dios permite estos procesos. Yo no sé si usted le da gloria al Señor o si tal vez usted no ha entendido, hermanos, que por qué. Porque muchas veces decimos, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿qué es lo que pasa? Mire, caigo en una y me meto en otra. Señor, salgo de aquí y vuelvo a caer allá. Señor, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, pongan atención. Pongan atención. Puede ser que hoy el Señor quiera resucitar cosas que han estado muertas en su casa. Dios, hermanos, quiere sentarse a la mesa con nuestras familias. Vemos ahí al final, a ellos ya en un orden, sentados a la mesa. Aleluya. Mire otro ejemplo. Y aquí es donde me quiero detener un poco más. Y es Jesús en otra casa. En la casa de Simón el fariseo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Permítame. Mire el tipo de casas. Mire el tipo de casas, hermano. Lucas 7:36. En Lucas 7:36 hasta el 39. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire, yo quiero que vea este ejemplo. Por eso es la importancia de edificar nuestras casas. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hoy el Señor está sentado a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Qué tremendo, hermanos. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, oye eso, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Mire esto, hermano, mire esto. Y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado a su casa dijo para sí. O sea, él empezó a pensar para sí. Él empezó, hermanos, a tener una plática consigo mismo. Eso es lo que quiere decir. Dijo para sí. Si mire, hermanos, hasta señalando al Señor, si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Mire, hermano, yo quiero que vea usted este ejemplo de casa, también de personas, hermanos, que invitan a Jesús a sus casas, pero con actitudes que Dios quiere cambiar, que Dios quiere trabajar o que nosotros trabajemos en esas cosas, porque invitaron al Señor. Él invitó al Señor a su casa, pero vemos que en ese momento aparece una mujer que no fue invitada. A ella no le importó, hermanos. Ella no le importó el perfume, ella no le importó qué dijeran de ella. Ella no le importó, hermanos, si el fariseo la había invitado a su casa o no la había invitado a su casa. Ella no le importó qué iban a hablar de ella o qué iba a pensar de ella, hermanos, porque ella sabía a quién se había acercado, y se había acercado a su maestro, cosa que aquel que lo invitó a su casa todavía no lo había reconocido como Señor y Maestro. Porque mire lo que dice,
Pero al ver esto el fariseo que lo habían invitado, dijo para sí, si ese fuera un profeta, ni siquiera, hermanos, lo veía como su Señor, ni siquiera lo veía como maestro, lo veía como profeta. Es más, lo descalificó ni como profeta. Pero a aquella mujer no le importó, hermanos, ser invitada. Ella se metió y fue a los pies, y eso se llama humildad. Y Dios tenía que dar una lección, hermanos, en aquella casa. Dios tenía que enseñar, Dios tenía que ordenar aquella casa de aquel fariseo que lo había invitado. Por eso, hermanos, mire, Dios siempre, hermanos, se va a aprovechar de cualquier situación para hablarnos a nuestras vidas, para confrontarnos, hermanos, para producir cambios en nuestra vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire esto, hermanos. Usted sabe que el Señor lo discernió. El Señor discernió lo que este hombre estaba pensando y le da un ejemplo, ¿verdad? Le da un ejemplo. Y en el 7:45 el Señor le hace el examen, le pasa el escáner a este que lo había invitado a su casa. Bien, hermanos, esto es importante para nosotros, hermanos, que nosotros también entendamos cuando el Señor visita una casa. Por eso se dice que si el Señor no edifica nuestras casas, en vano trabajan los edificadores. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, edifica mi casa. Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? Señor, necesito el consejo de tu palabra. Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi casa? Dios aquí, hermanos, le hace el examen a este hombre que lo había invitado, y en el 45 le dice: no me diste un beso. Pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Miren esto, hermanos. Una pregunta: cuando usted besa a su esposa o besa a su esposo, hablando de familias, ¿usted lo besa porque no le queda de otra, o lo besa porque lo ama? Hermanos, si un beso es la respuesta, de un sentimiento, y el Señor le dice: no me diste un beso. O sea que este hombre, hermanos, no amaba al Señor, no había tenido un encuentro con el Señor. Mire el ejemplo que le da. Desde que entré, esta mujer, no ha dejado de besar mis pies. El 46: no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Mire, el Señor le está haciendo un examen a ella y le está haciendo un examen a él, y le está diciendo: vea, papito, me invitaste a tu casa, gracias, gloria a Dios. No sé cómo le diría el Señor, ¿verdad? Pero miren, hermanos, invitamos al Señor a nuestras casas y a veces no tenemos la delicadeza, no tenemos la sensibilidad para acercarnos al Señor con esta actitud, como las que se acercó esta mujer, sino que muchas veces invitamos al Señor a nuestras casas y se manifiestan actitudes como la de este fariseo. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana, hermanos. Miren los dos ejemplos y la respuesta que le da el Señor. Tú dices que esta mujer es pecadora, pero es cierto, tiene muchos pecados, pero todos le son perdonados, porque el que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ella, hermanos, a pesar de que manifestaba una condición,
Cuando ella tuvo el encuentro con el Señor, hermanos, lo primero que ella hizo fue, hermanos, ir a los pies del Señor, humillarse delante del Señor, derramar su perfume, derramar sus lágrimas delante del Señor. Y esa actitud la vio el Señor. Esa actitud la vio el Señor. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y entonces, hermanos, miren, no sé cuánto tiempo me quedará, pero le quiero hablar de algo. Como introducción, le quiero hablar del menosprecio al Señor, de la indiferencia hacia las cosas del Señor. Porque aquí veo este ejemplo, hermanos, de este hombre que lo invitó a su casa. Hermanos, un hombre docto en la ley, docto en la palabra, en el conocimiento, pero sin revelación. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Entonces le quiero hablar del menosprecio. Cuando Jesús entró en la casa de Simón, este no le ofreció agua para lavarse los pies, tampoco le dio un beso de bienvenida, ni ungió su cabeza con aceite. Entonces, amados, ¿sabe qué es eso? Este es el ejemplo de los hogares en donde Jesús ya entró. Es el ejemplo de los hogares donde Jesús ya entró, pero no se le da el lugar que merece. No se le da el lugar que merece, hermanos. Es decir, que no se le honra, no se le obedece, no se alaba, no se adora. Y eso es un claro ejemplo, hermanos, de hogares donde el Señor ya está y puede estar sentado a la mesa como estamos hoy sentados a la mesa, pero hay una indiferencia, y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Y hoy que estamos sentados a la mesa, de decirle al Señor: Señor, Padre, si estas actitudes, Señor, han estado en mi casa, han estado en mi familia, Señor, por generaciones, yo necesito hacer un alto y empezar a marcar la diferencia. Empezar a marcar la diferencia, Señor, en mi casa, en mi vida y en mi familia. Son ejemplos de los hogares en donde Jesús ya entró, pero no se le da el lugar que merece. Es decir, que no se le honra, no se le obedece, no se alaba y no se adora. Hermanos, esa es la actitud que tuvo Israel cuando menospreció y deshonró al Señor. Base bíblica de lo que le estoy diciendo, Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Diré esto, hermanos, que tremendo, hermanos. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y le está hablando a sacerdotes. Le puede estar hablando inclusive a un ministro esta mañana, hermanos. Porque en el capítulo que sigue, el Señor se refiere y dice: ustedes están sirviendo un pan inmundo en la mesa. Pan
igual palabra. Ay, amados del Señor, necesitamos nosotros ver estas cosas y que venga la revelación y el entendimiento, hermanos. Por eso es que, hermanos, necesitamos el conocimiento, necesitamos la sabiduría para nosotros poder construir nuestras casas, porque el que oye la palabra y la practica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y los torrentes y las lluvias, hermanos, no pudieron botar aquella casa, porque ella estaba cimentada en la roca que es Cristo. Si nosotros empezamos, hermanos, ya hoy, a partir de hoy, a hacer cambios, a edificar nuestras casas, hermanos, a través de la palabra del Señor, hermanos, miren, como aquella casa de Zaqueo, se van a empezar a manifestar hoy mismo aquellas cosas que tal vez a Dios desagraden o a Dios desagradan, hermanos, y se van a producir aquellos cambios que se convertirán en bendiciones para nuestra vida y nuestras familias. El Señor está en su casa, pero Dios quiere que veamos a través de la luz de la palabra qué cosas podremos estar haciendo nosotros mal, y que es el tiempo de empezar a cambiarlas. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Qué terrible es la situación de aquellos hogares que alguna vez se le abrieron la puerta de la casa a Jesús y lo recibieron con gozo, pero después que empezaron a hacer, miren esto, después, hermano, lo digo con mucho respeto, pero que después que empezaron a ser restaurados, que empezaron a ser, hermanos, limpiados, sanados, prosperados, bendecidos, se empezaron a alejar de Él. Y ahora están tras un pecado o en la vanidad de la vida. Y definitivamente es una terrible situación. Que el Señor tiene que empezar a ordenar nuestras casas, hermano. Y el Señor tiene que empezar a ordenar nuestras vidas. Si este no es tu caso, gloria a Dios. Lo felicito. Lo felicito, hermanos. Pero aquí hay unas verdades, hermanos, porque estamos hablando de la casa del fariseo. Miren esto. El perdón y el amor. La mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús reconoció la mala situación y su necesidad. La mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús reconoció su mala situación y su necesidad. Enjugó los pies del Señor, los besó y los ungió. Ella se humilló y buscó los pies del Señor, pues llorar y besar sus pies era más que suficiente para ella. Oigan eso, hermano. El perdón y el amor van de la mano. Por eso es que el Señor le dijo al fariseo: al que mucho ama, mucho se le perdona. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Solamente una persona que reconozca de dónde lo sacó el Señor, de qué situación lo libró el Señor, de qué estragos en su vida lo libró el Señor. Hermanos, solo una persona en esa condición se va a humillar delante del Señor y va a manifestar un profundo amor hacia el Señor, porque sabe
de dónde lo sacó. Porque sabe de dónde lo liberó. Esta mujer, hermanos, era una mujer pecadora. Pero se acercó, hermanos, con humildad. Entró a una casa y sus pecados fueron perdonados. Miren esto, todo lo que Simón el fariseo no hizo. Cuando Jesús entró a su casa, cuando Jesús entró a su casa, lo hizo la mujer en sus pies. Esa mujer representa aquellos hogares. Esa mujer representa aquellos hogares o miembros de él que están agradecidos profundamente con Jesús por su perdón, por su salvación, por su misericordia. Están enamorados de él, han aprendido a ser humildes, pues la mujer buscó los pies del Señor y no tienen dificultad para reconocer la mala situación en la que se encuentra su hogar. También le dan la honra, respeto, alabanza y adoración, y sobre todo la obediencia que nuestro Señor Jesús se merece. Para ir terminando, desde todo punto de vista, la llegada de Jesús a nuestro hogar conlleva cambios profundos. Escuche esto. Desde todo punto de vista, la llegada de Jesús a nuestro hogar conlleva cambios profundos en todos los aspectos de la vida familiar, como ocurrió en cada uno de los hogares que hemos visto. La casa del fariseo nos habla de aquellas personas que en algún momento experimentaron el nuevo nacimiento, pero se acomodaron espiritualmente, no avanzaron y su vida espiritual se volvió religiosa. Por eso me quería detener ahí en la casa del fariseo, hermanos. Que el Señor nos guarde de esto, hermanos. Que el Señor nos guarde de esto. La casa del fariseo, le vuelvo a repetir, nos habla de aquellas personas que en algún momento experimentaron el nuevo nacimiento, pero se acomodaron espiritualmente, no avanzaron y su vida espiritual se volvió religiosa. Cuando Jesús llegó a la casa del fariseo, no lo felicitó por su forma de vida, sino que lo reprendió por su religiosidad e hipocresía. Pues sabemos que los fariseos representaban la religión de aquella época. De aquella época. ¿Cuánto le amo al Señor? Aleluya. Amado del Señor, hoy el Señor está en nuestras casas porque nosotros le abrimos la puerta al Señor de nuestras casas, de nuestras familias y de nuestras vidas. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, hermanos. Mire, si vemos el ejemplo de esta mujer, hermanos, hermano glorioso, hermanos. Porque va a haber gente que va a hablar mal. Va a haber gente, hermanos, que tal vez conocieron un pasado, conocieron tu pasado o conocieron mi pasado. Y esa gente, hermanos, como ese fariseo que ya había evolucionado, ya se había convertido en un religioso, y la religión, eso es lo que hace. La religión excluye, la religión señala, la religión condena. Este hombre empezó a condenar a aquella mujer e incluso a cuestionar al Señor. Oiga eso, incluso a cuestionar al Señor. Este hogar es un claro ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Verdad que, hermanos, si hay religión, si hay religiosidad, tenemos que decirle al Señor que saque eso de nuestras casas?
Este ejemplo, hermanos, Dios lo dejó plasmado en su palabra, para bendición nuestra, para bendición nuestra. Esa mujer no le importó, a esa mujer entró a esa casa donde estaba el Señor. Ella no había sido invitada, pero ella entró, hermanos, y se humilló delante del Señor. Y hay gente, hermanos, que se va a levantar para señalar y condenar. No se preocupe, no se preocupe, porque el Señor es el que saca bandera por nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que saca bandera por nosotros. Porque así como le dijo a esta mujer, al que mucho ama, mucho se le perdona. Hoy es una mañana de perdón. Hoy es una mañana de perdón. Hoy es una mañana de decirle al Señor, Señor, me humillo delante de ti, Señor. Hoy me humillo, hoy busco los pies, Señor. Hoy busco tus pies, Señor. Y empiezo, Señor, a enjuagar tus pies con mis lágrimas. Empiecen, hermanos, tengan esa actitud de humildad delante del Señor esta mañana. Y derrame aquel vaso de alabastro. Derrame aquel vaso de alabastro sobre nuestro Señor. ¿Qué le quiero decir? Adoración. Empiece a adorar al Señor. Empiece a adorar al Señor. Empiece a adorar al Señor en sus casas. En el nombre de Jesús. Vamos a participar de la cena del Señor esta mañana. Ahí, en su casa, ya usted tiene los elementos. Ya tiene el pan y ya tiene el vino. Recuerde que el Señor ya usted le abrió la puerta de sus casas al Señor y que Él está sentado a la mesa. Hermanos, tengamos una plática con el Señor. Ahí cierre sus ojitos y empiece a orar con el Señor. Empiece a conversar con el Señor esta mañana y decirle, Señor, esta es mi casa, Señor. Esta es mi familia, este soy yo, Señor. Sí, Padre, se han estado manifestando, Señor, estas casas, estas cosas en la casa. Le di 3 ejemplos: la casa de Saqueo, la casa de Lázaro y esta casa del fariseo. 3 ejemplos, hermano. ¿Con cuál de los 3 nos podremos estar identificando? En la casa de Saqueo, el Señor entró a esa casa y Saqueo inmediatamente fue ministrado por la presencia del Señor. Y empezó a sacar él aquellas cosas que había hecho mal. Y él le empezó a confesar. Hoy es una mañana para que usted confiese, para que usted declare delante del Señor qué cosas se ha hecho mal. Si es la casa de Marta, María y Lázaro, hermanos, que esa casa había un desorden, porque Dios tenía que ordenar esa casa. Dios tenía que ordenar las prioridades de esa casa. Tenía que enseñarle a Marta lo que María había aprendido, de sentarse a los pies del maestro, de escuchar al maestro. Dios tenía que hacer cambios en aquella casa. Aquel Lázaro que cuando llegaba el Señor, Lázaro, hermanos, se iba, hermanos, y tuvo que venir un proceso en aquella casa. Tuvo que morirse Lázaro, tuvo que morir aquellas cosas, hermanos, para que después, hermanos, esa casa estuviera en un orden. ¿Cuál es el orden? Que estuvieran sentados a la mesa, todos, hermanos, compartiendo el pan y el vino con el Señor. Si es la casa del fariseo, un hombre religioso, que lo que hacía era juzgar y señalar, hermanos. Si en nuestras casas se manifiestan esas actitudes de estar señalando, condenando, juzgando, hermanos, hoy es una mañana para decirle al Señor, haz un cambio en mi vida, Señor, haz un cambio en mi vida. Cuando Jesús llegó a la casa del fariseo, no lo felicitó por su forma de vida, sino que lo corrigió, lo reprendió por su religiosidad y por su hipocresía. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Echemos fuera toda religión y tengamos una relación con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los alimentos, Padre, bendecimos el pan, bendecimos el vino, papito lindo. Esta mañana te damos gracias, papá. Padre, ordena nuestras casas, ordena nuestras familias, Señor. Ordena, edifica en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre, gracias, porque tú, Señor, dices al que ama mucho, mucho se le perdona. Al que mucho ama, mucho se le perdona, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy es una mañana de perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Vamos a participar
de la mesa del Señor. Dice su palabra que la noche que iba a ser entregado, Él tomó pan y lo partió y lo dio. Y dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y el Señor, hermanos, murió, hermanos. Él subió voluntariamente, Señor, como aquel pan, Señor, que descendió del cielo. Él, hermanos, iba a ser partido para bendición nuestra. Hoy es una mañana de bendición. Hoy es una mañana, hermanos, de recordar lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras casas. En el nombre de Jesús, participe del pan esta mañana. Oh, papito lindo. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta es la sangre del nuevo pacto, Señor. Esta es la sangre del nuevo pacto, Señor. Ya no estamos bajo la ley, Señor. Estamos bajo la gracia, Señor. Y tú derramaste tu sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Esta sangre, Señor, se ha rociado, papito lindo, en nuestras vidas y en nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que venga, Señor, a limpiar, a sanar, a restaurar, Señor, nuestras vidas, nuestra genética, en el nombre de Jesús. Padre, nos depositamos en tus manos, Señor. Declaramos, Señor, que esta sangre, Señor, transformará nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, y que no permitirá, Señor, que ninguna plaga, que ningún virus, que ninguna bacteria, Señor, pueda penetrar, Señor, nuestra vida, nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Porque hoy, Señor, hoy, papito lindo, la sangre de un vencedor, Señor, empezará, Señor, a correr por nuestras venas, en el nombre de Cristo. Participa del vino. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, papito lindo. Te doy gracias, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Señor, gracias porque tú también, papá, visitaste mi casa, Señor. Y empezaste, Señor, a ordenar todo lo que estaba desordenado, Señor. Te bendigo, mi Señor. Y te bendigo, amado del Señor. Pon tu vida, pon tu casa, pon tu familia en las manos del Señor. Y Él comenzará, hermanos, a edificar de acuerdo como Él quiere que se haga. En el nombre de Jesús, los bendecimos sus manos, bendecimos este mes. Bendecimos sus manos para que todo lo que toque sea prosperado. Aquellos hermanos que se han visto afectados por el cierre de negocios, el cierre de sus comercios, sus trabajos, no temas, pueblo del Señor, porque así como el Dios envió cuervos a un profeta, Dios enviará la provisión a tu casa. No temas, confía en el Señor. Viene nuestro tiempo, iglesia. Viene nuestro tiempo, iglesia. Dios tiene el control. Dios tiene el control de su vida, de su casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor levante tu rostro en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, le bendecimos desde casa de Dios, puertas del cielo, la garita de Alajuela. Bendigo a mis padres, a mis coberturas espirituales en el nombre de Jesús, y bendigo a los hermanos de la congregación de la garita en el nombre de Jesús, y las familias de Dulce Nombre, la garita, Barrio San José, Alajuela, hermanos, la familia de Costa Rica, en el nombre de Jesús. Bendiciones, amado del Señor. Nos estamos muy pronto reuniendo para ya unirnos de una forma presencial. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.